Hola, buen día a todos. Estamos aquí de regreso después de un prolongado ausencia, pero estamos ya reiniciando estas transmisiones diarias para comentar de manera general las noticias del día, qué es lo que se ha dicho el día de ayer, estos últimos días, qué se ha dicho hoy, qué se espera. Y bueno, primeramente desearles feliz Navidad, ya pasó, feliz fin de año y que bueno, en 2019 hay que darle duro, no nos queda de otra. Entonces, vamos a empezar a comentar las noticias de la situación nacional y empezamos con la noticia de Pemex. Nada que ver con el huachicoleo, es un tema que tiene que ver con la forma en que recibe el nuevo gobierno de López Obrador Pemex. Y él dice que liderea Pemex en deuda mundial. El actual gobierno recibió a la petrolera más endeudada del mundo, Pemex. Un comparativo de informes financieros presentados al segundo trimestre del 2018 entre las petroleras refleja que la deuda de Pemex supera a la brasileña Petrobras, a la estadounidense ExxonMobil y a la neerlandesa Shell, según datos de Bloomberg. La deuda de Pemex suma 104.563 millones de dólares y sus activos llegan a 107.713 millones de dólares, es decir, apenas 2.751 millones de dólares por arriba de la deuda. Los que saben de finanzas corporativas entenderemos o entenderán o sabrán que esta es una situación complicada, no es nada fácil tener un margen mínimo respecto a la deuda y el activo que tiene cada empresa. Bueno, esa es una primera noticia que bueno, se va a ir sumando a los temas que vamos a ir comentando sobre la petrolera, ¿no? Que son cuestiones muy complicadas. Un ISSSTE limitado recibe a 2 millones de afiliados. Otra nota también tremenda, ¿no? El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, estará limitado para atender la demanda de burócratas que se hayan quedado en la prestación del seguro de gastos médicos mayores y decidan atenderse en el organismo. Para el presupuesto de este año, la institución contará con un gasto de 323.322 millones de pesos, 40.690 millones más que el año pasado, pero 70% de esos recursos se destinarán al pago de pensiones y jubilaciones para desempeñar otras funciones. De acuerdo con datos del CONDUCEF, se anticipa que aproximadamente 2 millones de personas se quedarán sin seguro de gastos médicos mayores, de los cuales 500.000 son trabajadores y 1 millón de ellos son sus familiares. Entonces estamos hablando de que 2 millones de nuevos trabajadores, bueno, con sus familias estarán buscando los servicios del ISSSTE. Son temas que nos deben de llamar la atención porque se ha criticado mucho que los servicios que presta el ISSSTE pues no son los más adecuados posibles porque son un poco deficientes en cuanto a la atención. Sin embargo, con la idea de López Obrador y su gobierno de quitarle el seguro de gastos médicos a estos 500.000 trabajadores, lo cual son 1.500.000 con sus familias, adicionalmente son 2 millones, pues va a haber ahorros para el gobierno federal. Esperemos que esos ahorros se destinen en parte al presupuesto del ISSSTE para que puedan atender a estos nuevos usuarios. A 38 días despedirán a 12.817 trabajadores. El programa de austeridad del presidente López podría ya rondar las 12.817 bajas entre despidos y los que estarán a próximo a hacerlos. En los próximos 38 días de su administración, algunos afectados han denunciado en redes que no fueron notificados con tiempo y que firmaron renuncias con métodos ilegales, hostigamientos y sin garantía de liquidación. Esta cifra podría ser mayor, pues solo se tienen datos de los afectados y declaraciones de funcionarios. Del plan detalla que el objetivo del sexenio es prescindir
de 22.515 trabajadores, básicamente de confianza. Yo subí, antes de terminar el año, una reflexión sobre esto de los despidos. Y miren, vamos a repetirlo rápidamente. Hay dos tipos de formas de contratarse en el gobierno federal. A través del sindicato o de los sindicatos correspondientes a cada una de las áreas de la administración pública federal, o como personal de confianza. Si tú ya fuiste contratado por el sindicato, ahora sí que el sindicato te respalda y las probabilidades de que te despidan son reducidas. No quiero decir que no puede existir, puede existir. Y la otra forma es ser personal de confianza. En el personal de confianza también hay dos categorías. La primera categoría es la gente que está cerca al primer círculo del gobierno, y que bueno, es personal de confianza porque no puede ser de otra forma, es personal que está realmente al frente. Exacto, Bere, o sea, eso es lo que estoy comentando. Cuando son personal de confianza, saben los burócratas que en cuanto termine... Ah, sí, Oscar, ahorita vemos esa tercera. Esa es la más interesante, por eso la dejé al final. Pero entonces les decía que están los sindicalizados, protegidos por el sindicato, no pasa nada, son los que menos trabajan, pero ahí están, ¿no? Están los de personal de confianza, que son los que llegan por recomendación, son los que llegan porque son parte de un grupo de político, son los que llegan porque pues tienen algún contacto con el gobierno y los contratan porque son de confianza. Todos estos trabajadores saben, o sea, no estamos inventando el hilo negro y tampoco el gobierno está haciendo cosas indebidas. Todos los que trabajan en la administración pública, federal, centralizada, desconcentrada, descentralizada, como quieran llamarle, saben que si son personal de confianza, al haber el cambio de gobierno tienen que renunciar. Punto. Tienen que renunciar. O sea, es parte del juego. Lo saben bien. Nada más que ahora, como el gobierno de López Obrador viene con este rollo de la austeridad republicana, pues están queriendo hacer mella en este esquema, ¿no? Y bueno, eso es una realidad. Cada sexenio, exactamente, cada sexenio pasa lo mismo. Llega el gobierno de Peña, saca a la gente de Calderón y mete a su gente. Llega el gobierno de López, saca a la gente de Peña, porque es la administración pública, así como funciona. Y como bien decía Oscar ahorita, existe un esquema que es la profesionalización de la administración pública en todos los niveles, que es lo que muchos gobiernos hacen a nivel internacional en otros países. ¿Qué significa esto? Que bueno, tú concursas por un puesto, y en ese puesto, si tú cumples y ganaste el concurso, tienes ya el puesto asegurado, y este esquema permite que la profesionalización lleve a una mayor eficiencia en el desempeño de las funciones, porque el concurso implica que va a quedarse en el puesto aquella persona que cumpla con las capacidades, las competencias, el conocimiento que requiere el puesto, ¿sí? Entonces, esto funciona más en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Servicio Militar, las instituciones militares, ¿no? Como la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina. Entonces, la Secretaría de Economía empezó a hacerlo, se quedó creo que a la mitad, y el resto de las secretarías de Estado, de Gobierno, no tienen este esquema de la profesionalización. Entonces, la mayor parte de la gente que entra a trabajar ahí sale con el cambio de gobierno. Entonces, pues estamos hablando de un total de 22.515 trabajadores los que van a salir del gobierno federal. Es mucho, es poco, y que son familias que se van a quedar sin ingresos. Bueno, es algo que deben de prever, ¿sí? Si entran a este juego político de ir a conseguir puestos de trabajo por amiguismo, por compadrazgo, por relaciones, saben que al final del sexenio va a terminar. Y va a pasar lo mismo con de Morena. Si cuando en el 2024 en las elecciones gana otro partido diferente a Morena, va a salir mucha gente de Morena.
Y aunque gane Morena, en su puesto, que gane Morena, también va a salir mucha gente, porque el nuevo presidente va a tener su propio equipo de trabajo, que no necesariamente son los mismos que los que está contratando López Obrador ahorita y su gente. Entonces, esto hay que tomarlo con la justa dimensión y no hacer toda una grilla diciendo que López Obrador y su gobierno, no estoy defendiendo, que quede claro, no defiendo el gobierno de López Obrador, estoy hablando de realidades y de hechos, que es precisamente la intención de estas transmisiones, ¿no? Hablar con más propiedad de lo que está pasando y que no nos sorprenda. Bueno, y tenemos el tema de la semana. Causa polémica el plan contra el huachicoleo. Como inadecuado calificaron expertos el cambio de logística de Pemex para combatir el huachicoleo, que incluyó el cierre de ductos y el traslado de combustible por pipas. Ramsés Pech, analista independiente de energía, dijo que esto fue lo que provocó la distribución inadecuada. Fue un embudo interno de logística de Pemex que les impidió surtir. Ayer al mediodía, Diego Rodríguez, gobernador de Guanajuato, uno de los estados más afectados, informó en Twitter que el director de Pemex, Octavio Romero, le había dicho que reabriría el ducto Salamanca-León, pero la petrolera no lo confirmó. ¿Cuál es el problema del desabasto? Bueno, el problema, porque ya se ha leído con más calma, es que sí, desde Pemex estaba la instrucción o el hacerse la vista gorda, desde Calderón, no es nuevo, o sea, desde Calderón, desde Fox, el huachicoleo ha sido de negocio. Entonces, muchas gasolineras, formalmente establecidas de Pemex, recibían gasolina de los huachicoleros. Entonces, en lugar de que la gasolina llegara directamente por los ductos a las gasolineras, a través de pipas, el centro de distribución, toda esta logística que es un poco complejo, hay que entender también que es un poco complejo en la distribución de gasolina, pues llegó el momento en que los guachicoleros, que ver, sí es parte del problema que tenemos a nivel federal con la administración pública, ¿no? Que es lo que comentábamos ahorita. Pero bueno, decía, entonces, en el guachicoleo, muchas gasolineras empezaron a beneficiarse de este esquema ilegal de negocio y les funcionó durante 18 años casi, o un poco más, no sabemos exactamente cuándo empezó esto. Lo que sí es que ahorita López Obrador dice, ¿saben qué? Pues la bronca está ahí, en los ductos. Cerremos los ductos y llevemos la gasolina por pipas. Entonces, aquellos que ya estaban acostumbrados a recibir la gasolina por los guachicoleros, pues dicen, pues ya no hay. Ahora espérate a que te la mande Pemex. Pero Pemex en su registro dice, bueno, es que estas gasolineras venden mínimos, pues le voy a mandar un mínimo. Que resulta que esa diferencia que había entre lo que recibían del guachicoleo y lo que recibían formalmente por Pemex es la diferencia de lo que está haciendo el desabasto. ¿Sí? Entonces, bien, porque están atacando el problema de fondo, mal porque no diseñaron una estrategia de logística más eficiente. No tenían conocimiento de la dimensión del problema, o por lo menos no lo dimensionaron de una manera apropiada. Ese es el problema del huachicoleo. Entonces, el asunto es algo grave. Entonces, y la otra nota es que López a los huachicoleros y a los corruptos los sigue cucando también, les dice que no quieren jugar a las vencidas. O sea, aquí el que tiene el poder es López, punto, así, ¿no? Entonces, en medio del desabasto de gasolinas en algunos estados, el presidente López Obrador advirtió a guachicoleros y corruptos que no quieran jugar a las vencidas porque va a triunfar la ley y la justicia. En la presentación del programa Zona Libre Frontera Norte en Tijuana, el mandatario acusó además que el tema del huachicol es una farsa, pues el robo de 60,000 millones de pesos al año de combustible es una cortina de humo, porque en realidad este robo se permitía desde el gobierno con complicidad plena de Pemex, que es lo que ya comentaba ahorita. Entonces, el robo de la gasolina era un tema de Estado, es un tema conocido ampliamente por el gobierno. Y bueno, ¿en qué terminaba este dinero? Bueno, pues en el enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces yo creo que aquí López Obrador sí está, pues, en el enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, en el enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces yo creo que aquí López Obrador sí está, pues,
ajustando, ya comentábamos ahí en un chiste que el López Obrador trae los pantalones tan largos porque es para demostrar, es un mensaje político de que él tiene muchos pantalones, que le queden mal y largos y que no puedan ser de la Bastilla, bueno, es otra cosa. Pero bueno, está imponiendo su estilo de gobierno. En este tema en particular, creo que está bien la decisión en lo general, está mal la forma en que lo quieren resolver a través de pipas. Debe haber un esquema complementario o contratar más pipas y hacerlo más eficiente. Cambiando de tema, vamos a hablar un poco de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que van a sepultar a los oficiales mayores, ya que tiene listo el plan para centralizar las compras del gobierno federal, en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador busca cerrar la llave de la corrupción. Otro tema de corrupción. De acuerdo con información obtenida por El Sol de México, el proyecto implica la desaparición de la figura de oficial mayor en casi todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Únicamente habrá uno en la Secretaría de Hacienda. De esta manera, Raquel Buenrostro, titular de la Oficina Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará al frente del nuevo proceso de contratación. Dicho de otra forma, se acaban los moches en las compras de las secretarías de gobierno, de todas las que existen, salvo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y será esta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la titular de la Oficina Mayor, Raquel Buenrostro, quien controlará el 100% de las compras del gobierno federal. Buen tema, interesante. Hay que ver si no se desborda el poder de esta persona y empiezan con, pues ya ven, de repente quienes tienen el poder empiezan a utilizarlo políticamente y empiezan a castigar. Ya lo vimos con el presupuesto de egresos, que el gobierno federal pues está castigando a aquellos gobernadores que están poniendo una forma de lidiando con el gobierno federal, y que bueno, esto nos va a llevar a que si esta oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda pues tiene este poder, pues se va a empezar a utilizar de una manera perversa, ¿no? Ok, bueno, entonces la siguiente nota tiene que ver con las pensiones en el IMSS y el ISSSTE. Otro tema también muy grave, porque bueno, mucha gente ya está teniendo esta necesidad de pensionarse, y bueno, todavía no se ha formalizado, pero está el cambio de 65 a 68 años. Y bueno, el presupuesto que tendrá el IMSS y el ISSSTE en el 2019 será consumido por el pago de pensiones y jubilaciones, casi el 70%. De modo que les quedará poco margen para gastos de inversión o mantenimiento de materiales y equipo. De acuerdo con la información del presupuesto de egresos de la Federación del 2019, el IMSS contará con recursos para 746.739.9 millones de pesos, de los cuales el 57.9 se destinará. Casi el 60% del presupuesto del IMSS va para pensiones y jubilaciones, y casi un 30% quedará entonces para el uso de operación. En 2 sexenios, 542 militares murieron. En los últimos 12 años, la guerra contra el narcotráfico en México ha dejado a su paso 542 elementos de las Fuerzas Armadas fallecidos, entre sargentos, soldados, capitanes y cabos. Algunos fueron ejecutados y agredidos con arma de fuego. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional, la información pública de la Sedena, que parte del 1 de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2018, indica que durante el sexenio de Felipe Calderón, que declaró la llamada guerra contra el narcotráfico, murieron 357 elementos. Entonces, pues este tema del narcotráfico, el de la delincuencia organizada, bueno, es un tema que también hay que ver cómo López lo va a enfrentar. Ya hay ideas con la Guardia Nacional, cómo va a ser. Algunos han comentado, y posiblemente con justa razón, que a este nivel de delincuencia, a este nivel de impunidad que tienen los cuerpos delincuenciales, la delincuencia organizada, pues sí se hace necesaria una militarización del país, porque está el poder de fuerza que tienen estos grupos delincuenciales, que no hay de otra más que atacarlos duro y a la cabeza, y con todas las fuerzas de los cuerpos armados,
Y bueno, esperemos no se pierda también el control de esta Guardia Nacional, que hay muchas dudas ahí, porque por ejemplo estábamos comentando también con los amigos que lograr tener los 50,000 elementos que espera contratar López Obrador, capacitarlos, prepararlos, pues requiere tiempo, no es de hoy para mañana, no es contrátalos y ya, sino que debemos de esperar a que esta gente tenga la capacitación, las competencias, las habilidades para hacer esta lucha, ¿no? Exacto, Alice, ese es el problema que comentábamos, ¿no? De los ductos. Y bueno, entonces la Guardia Nacional va, ya el Congreso está trabajando rápidamente con las leyes, López está adelantando, parece que esa es la lógica del gobierno de López Obrador, tomar decisiones rápidas, precipitadas, y bueno, esperemos no continúen los desdichos de que siempre no, y bueno, porque eso también genera incertidumbre, que bueno, en lo económico vamos más o menos bien, vamos a irlo platicando, ¿no? Y bueno, eso sería en lo general las noticias principales del entorno nacional. En las primeras planas que tenemos, bueno, lo de López Obrador, el Milenio. Milenio habla de López y los guachicoleros, que no deben de enfrentarlo. ¿Quiénes son los principales cerebros de la cuarta transformación? También lo dice Milenio, es Monreal, Ebrard, Batres, Luján y Romo. Son los ideólogos de la cuarta transformación. Hay que estar muy de cerca con lo que digan, hagan y dejen de hacer. Lidera Pemex la deuda mundial, ya lo comentábamos ahorita, esto está en el Reforma. Desaprovechan estados a los mercados bursátiles, también en el Reforma. Y reabren ducto, persistente desabasto, ya lo comentamos, ¿no? ¿Cuáles son las razones de esto? En el Excelsior, ¿qué nos dice? El guachicoleo en México señalan colusión de gobiernos, ya lo comentamos que es una realidad esto. Básicamente lo que, en temas general, lo que dice el Excelsior, decisión escolar enciende alerta, es un tema social muy fuerte, busca medidas para abatir abandono de aulas que llega a más del 60% en la Ciudad de México, a ver qué se toma, 25.400.000 alumnos regresaron hoy a la escuela, se acaban las vacaciones, señores, empieza el tráfico de nuevo y regresamos a nuestra mísera vida. Bueno, a la mía, no sé ustedes, seguro están muy bien. Ok, Oscar, no alcanzo a leer tu nota, pero al final la leo para a comentarla también. Los oficiales mayores en el Sol de México desaparecerán. Mexico huyeron para evitar recorte de sueldos, bueno, desbandadas en algunas dependencias. También hemos comentado la crónica, habla de inicia el control militar en seguridad pública. De la jornada, Palacio Nacional atendió a 6.641 personas en un mes. Opera oficina específica, mujeres, la mayoría de los visitantes de apoyo. Entonces, bueno, si quieren algún asunto que atender con el gobierno de López Obrador, el Palacio Nacional abren desde las 6 de la mañana, bueno, más bien desde las 6 de la mañana empiezan a formarse, y bueno, la gente ahí se empieza a aglomerar, han acudido a muchos lugares sin hallar soluciones. Esta área permitió al presidente hacer un curso del país. Híjoles, mucha información que debe procesar el gobierno, sobre todo el presidente, ¿no? Ok, ¿qué más dice las primeras páginas? El Universal, la Policía Federal detecta corrupción por 17,000 millones de pesos en el nuevo aeropuerto internacional de México. O sea, apenas están cerrando, bueno, según las últimas noticias, el nuevo aeropuerto, el de Texcoco, va a seguir construyéndose en los próximos 6 meses. El señor Espriu dice que no, que ya se cerró. Ese señor hay que tener mucho cuidado con lo que dice, mucha gente lo desmiente, entonces Espriu como que no está siendo un digno interlocutor para estos temas, pero aquí la PGR ya detectó 17,000 millones de pesos de corrupción. El Financiero, ¿de qué nos habla? Y el guachicoleo también, de los despedidos que habrá.
El Economista habla de las pensiones del IMSS y el ISSSTE, que bueno, estamos hablando en el ISSSTE el 70% y en el IMSS el 60% del presupuesto se va a pago de pensiones. Un problema muy grave, que si no se resuelve pronto va a incrementarse. Eh, la razón habla de la comisión de los 43, que bueno, aquí este tema pues, realmente no se ve claro hacia dónde quiera ir esta comisión, no he podido encontrarle una razón, más allá de la cuestión social, de darle esos espacios a estos padres y parte de la sociedad civil que ha estado pugnando porque se resuelva este asunto, pero más allá de eso no le veo una relación, ¿no? Sí, la Guardia Civil es un tema, Alice, muy tremendo, ¿no? Que pues, no va a ser fácil lo de la Guardia Civil. Van a que tomar gente de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina, gente que ya sepa hacer esto, ¿no? No vamos a mandar a la calle a los jóvenes que mueran así nada más por nomás. O sea, debe haber gente capacitada que realmente sepa enfrentar esto, ¿no? Y bueno, pues básicamente son los mismos temas en los demás periódicos, en las primeras planas, estos que ya comentamos. Y bueno, continuaremos todos los días. Ya está en el grupo de Estación 67 las primeras planas para que la revisen y también este documento de la situación nacional, donde viene una síntesis informativa para que también lo revisen. Estamos subiendo cada semana la revista Siempre, que me la están enviando en PDF, y la revista de Proceso. Entonces, si quieren revisar la información, más ingresen al grupo, pueden bajarlo en PDF, imprimirlo, tenerlo o leerlo en su pantalla. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ya no me voy a ausentar más de fin de semana. Estaré ya aquí todos los días comentando esto, recibiendo sus comentarios y los comentando conforme se vayan presentando en medida de su participación. Les agradezco mucho la atención. Y bueno, nada más para no perderme, aquí tengo algunos comentarios que hicieron ahorita que no los pude leer porque no se veían completamente bien. Vamos a ver, un segundito antes de cerrar la transmisión. Ya se acabó, Oscar, ese fue ayer. No pude evitar la tentación de seguir consumiéndolo. Ya ven las encuestas que pusimos, bueno, vamos a seguir consumiéndolo, ¿no? A ver, déjame ver, estamos aquí. A ver, Oscar, ahí no veo tu comentario. Aquí está. Ok, dice, en mi organismo, Bere Cervantes, dice que en su organismo, que es estamos hablando de caminos y puentes federales, existe el servicio profesional de carrera, pero nada más de nombre. En la práctica, los puestos de mandos medios y superiores, por lo general, son ocupados por los amigos y comunidades del nuevo director, que por lo general no tiene ni idea de las funciones sobre el área de operativa. Una realidad en muchas áreas de la institución pública. Y a ver, aquí estoy buscando otro, aquí está. Ok, lo dice Alice, dice, punto importante, Oscar Testón, me comentas, punto importante que ha pasado casi inadvertido, el nuevo líder del sindicato de maestros y la creación de una sociedad civil por parte de la maestra Elvester. Bueno, la maestra Elvester, no hay que perderla de vista, sabemos que es una vieja loba y que tiene un colmillón tremendo, y entonces, bueno, tiene su partido político, pero me imagino que va a ir por algo más, ¿no? Entonces, sí, la maestra está moviéndose, ¿no? Habrá mucha audiencia por parte de civiles para formar. A ver, no alcanzo a leer este comentario. A ver, voy a buscarlo acá. Aquí ya salió. Habrá mucha audiencia por parte de civiles para formar parte de la Guardia Nacional. La capacitación va a tardar, pero no dudo que de los mismos batallones también se les llegue. Sí, sí, Alice, ese es el punto, ¿no? Que la gente que esté incorporándose ahorita en ese reclutamiento a la Guardia Civil, pues va a ser gente que va a estar operando
en 1 o 2 años, yo espero que un poco más para que tengan la capacitación suficiente. Y bueno, ya algunos especialistas nos irán comentando qué esperan de esta Guardia Nacional, ¿no? Bueno, esos son los comentarios de hoy, esas son las notas de hoy, muchas gracias. Va a quedar esto grabado para que lo vean aquí en la página, lo voy a compartir. Entonces, no olviden entrar a Estación 67 de Economía y Política. Y bueno, ahí seguimos compartiendo información. Buen día.